para el desarrollo con el comentario económico. ¿Cómo estás, querida Mónica? Muy buen día. Buen día, Mónica. Buenos días, Omar. ¿Qué tal, Joana? Y buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, vamos a conversar el día de hoy en este espacio sobre un reporte que ha sacado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tiene información bastante interesante y relevante para nuestra realidad y también para que, digamos, nuestras autoridades lo puedan considerar. Así es que ha sacado un informe del panorama laboral en América Latina del 2022 y básicamente como una gran conclusión tiene que en la región, en América Latina, se ha recuperado a nivel global el empleo. Sin embargo, el empleo se ha precarizado más. Y en el caso de Perú, esto es algo que también ha sucedido. Hay 9 de los 15 países analizados en este reporte que todavía, digamos, les falta un poco recuperar sus niveles de empleo. En ese sentido, lo que la OIT reporta es que en el Perú la tasa de ocupación, es decir, cuántas personas trabajaban en el país, era casi 70% y ahora estamos en un 69%. Entonces nos falta ahí un pequeño porcentaje, pero eso no es, digamos, lo que más le preocupa a la OIT, sino la calidad del trabajo que se ha recuperado. Y este es un tema que ya en algún momento hemos conversado, probablemente los oyentes lo recuerdan. Hay mucha probabilidad que si en el 2019 uno tenía un trabajo, lo perdió por la pandemia, probablemente lo que ha recuperado, el trabajo nuevo en el que está, no es tan bueno como el que tenía en el 2019. O paga menos, o es informal, no tienes contrato, no tienes seguro pagado por empleador. ¿Sí? Eso, ¿a cuántas personas les ha pasado eso, no? ¿Sí, Joana? O trabajan más horas también, ¿no? Muchas o más trabajan horas más de horas. las que trabajaban Exactamente. antes. Ha bajado la calidad del empleo. De hecho, la OIT tiene un dato muy interesante, que es de toda la recuperación de empleos que se dio en el Perú, escuchemos bien, 75%, 3 de cada 4 fueron informales. Wow. Es decir, de todos los empleos que se recuperaron, la mayoría han sido informales. Ahora, Mónica, sí, pero el problema de la informalidad en general, no solo laboral, sino también de las empresas, es mucho más profundo, ¿no? Porque yo recuerdo, y tú recordarás mejor que yo, que en la época de mayor crecimiento de la economía, cuando se hablaba de que el Perú era una estrella, crecíamos a cifras asiáticas casi de 8 o 9%, tampoco es que la informalidad laboral haya bajado muchísimo. Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Es lo más complejo y más complicado. Sí, hubo reducciones, pero efectivamente, digamos, no fueron de gran magnitud como fue el crecimiento. Y ahí lo que tenemos es nosotros una institucionalidad laboral en términos de ¿cuánto cuesta contratar a un trabajador de forma formal? Probablemente si alguien que tenga una bodega me está escuchando, alguien que tenga un restaurante me está escuchando, saben lo caro que es formalizarse, sí, claro, lo complicado, lo engorroso, lo burocrático. Y eso es lo que hace que mucha gente prefiera no, digamos, formalizar a sus trabajadores. Y si a eso se le suma que hay una fiscalización que es inadecuada, ¿no? Muchas veces la fiscalización siempre se centra en las mismas empresas y no ayuda a las empresas, digamos, más pequeñas a formalizarse, entonces ahí nunca vamos a salir, ¿no? Solo para ir cerrando el espacio, yo lo que quería comentarles era un dato que también me pareció muy interesante el informe de la OIT, es uno que se llama pobreza laboral. ¿Qué significa pobreza laboral? Muy rápidamente es que cuando una persona vive en un hogar que es pobre, a pesar de que esa persona trabaja. Es decir, tú estás trabajando, pero ese trabajo no es suficiente para que salgas de la pobreza. Eso se considera pobreza laboral y lamentablemente en Perú ha aumentado, comparado con entre el 2020 y 2021, 120% ¡Wow! la pobreza laboral. Mónica, es un montón. Sí, así que hay muchas más personas que están trabajando, pero lamentablemente no pueden salir de la pobreza. Bueno, complicado, 120% más en pobreza laboral. Muchas gracias, Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, como siempre y todos los días, dándonos explicaciones exactas de lo que pasa en el plano económico, pero también de lo que pasa, por ejemplo, ¿no? En el plano laboral, muy importante, decir informalidad, ¿qué significa? Que trabajan más horas, que se paga menos, que no hay beneficios como vacaciones o en todo caso también qué sucede cuando te enfermas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te enfermas? Deberías tener un descanso médico,
económico y deberías incluso seguir recibiendo tu dinero si es que trabajas en la formalidad. Si no, de lo contrario, ese día no recibes ingresos económicos y vete a saber, si tienes un descanso prolongado, pues bueno, vas a tener también falta de recursos. Claro que sí. Pero bueno, son las 6:58 de la mañana y